Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie La Biblia, nuestro alimento espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre los métodos para alimentarnos de la palabra de Dios. Y vamos a empezar con el primero, que es escuchar la palabra de Dios. Debemos estar regularmente afirmados bajo la predicación fiel. La predicación es un medio de gracia ordenado por Dios para su gloria, así como para el bienestar de su pueblo. A través de la Biblia, Dios usa la enseñanza pública de su palabra para comunicar su verdad a su pueblo. Vemos que esto está ocurriendo en Deuteronomio antes de que Israel cruzara el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Moisés enseñó a la gente acerca de la obra de redención de Dios en su historia. Un acontecimiento similar tiene lugar hacia el final del Antiguo Testamento. Esdras y los sacerdotes se presentan ante el pueblo de Dios después de regresar del exilio en Babilonia. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, Nehemías 8:8 dice: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Este patrón continúa en el Nuevo Testamento. El Cristo resucitado aparece a Pedro y le insta a alimentar a sus ovejas, refiriéndose a la enseñanza fiel de la palabra para el alimento espiritual del pueblo de Dios. Asimismo, en 1 Timoteo 4:13, Pablo exhorta a Timoteo a dedicarse a la lectura pública de la Escritura, a la predicación y a la enseñanza. Las Escrituras son claras en que Dios valora tanto la predicación de su palabra, que realmente bendice a la iglesia con hombres que harán precisamente eso. Estos pastores y maestros son dados con el propósito de equipar a la iglesia, a los cristianos, para la obra del ministerio y fortalecer el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 al 13 nos dice cómo fue que Jesús dio dones a la iglesia para preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser maduros, alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. Reconocer que los maestros y pastores son regalos a la iglesia nos ayudará a escuchar la enseñanza de la palabra con corazones que son agradecidos a Dios y sumisos a su verdad. También nos anima a disciplinarnos a escuchar la palabra regularmente y atentamente. Jesús dijo en Lucas 11:28: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Debemos ser oidores activos y atentos. Escuchar la palabra de Dios no es algo pasivo. Tenemos que venir a la palabra con ansiosa anticipación. Pídele a Dios que aplique su palabra a nuestros corazones para que podamos crecer en santidad y nos transformemos más en la imagen de Cristo. Muy bien, entonces el segundo método para leer la Biblia, para alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino también leer la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 y 17 encontramos estas palabras: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nos dice este versículo que las Escrituras están allí para ayudarnos a crecer en santidad y a equiparnos a vivir de forma piadosa. En otras palabras, son suficientes para nosotros. Conocer el valor de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios debe motivarnos a leerla regularmente. Jesús preguntó a menudo: ¿no has leído? ¿O no has leído en la ley? Él asumió que el pueblo de Dios se dedica a la lectura al estar atentos a la voz de Dios. El Señor dice en Mateo 22:31 al 32 a los maestros religiosos: ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cristo mismo fue un lector diligente de la palabra de Dios. Conocía bien las Escrituras. A menudo decía: escrito está, para responder a sus acusadores. Hermanos, debemos seguir el ejemplo
de Jesús. Cuando vino la tentación, nuestro Señor usó la palabra para combatirla. Necesitamos estar regularmente empapándonos de la palabra de Dios para que cuando surja la pregunta o se produzca el desánimo o el pecado venga a llamar o un creyente venga a nosotros necesitado de la verdad o se presente una oportunidad para compartir el evangelio o nuestros espíritus se debiliten o las frustraciones de la vida comienzan a cegarnos a las promesas de Dios o nos encontramos en desesperada necesidad de gracia, de modo que cuando estas cosas sucedan podamos cumplirlas con las verdaderas promesas y mandamientos y estímulos de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.